Queridos hermanos, saludos a través de estos medios que bendecimos en el nombre de Jesús, la tecnología y todo lo que está haciendo para que nosotros podamos estar conectados, si bien no tan físicamente, pero sí en el espíritu desde que todo esto empezó, para que podamos estar en comunión y podamos disfrutar de su presencia, disfrutar también de la presencia de nuestros hermanos, de nuestros queridos amigos, hijos de Dios, todos los que pertenecemos a ese grupo y a ese legado que el Señor ha querido para estos tiempos y para este espacio. Investigando el tema en el cual quería yo exponer para que el Señor pueda transmitir su mensaje, me fui al Diccionario Hispanoamericano de la Misión y encontré un tema clave sobre lo que es la crisis. De acuerdo a este diccionario, la descripción que me pareció más ajustada que hace de la crisis es que es una interrupción grave en el estilo de vida normal de un individuo o de un grupo que se suscita con una situación inesperada para la cual estos no se hallan preparados y que genera problemas para los que las respuestas habituales no son adecuadas. Una crisis requiere el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y de acción. Desglosando el término, podemos ver que en estos momentos es vox populi y todo mundo hemos escuchado que prácticamente el mundo ha sido detenido. Es decir, el estilo de vida que llevábamos antes de esta crisis ha sido detenido. Todas las cosas que hacíamos con normalidad han sido interrumpidas y ahora estamos viviendo una manera de adaptación a lo que en este momento el problema por el cual estamos pasando ha obligado para que mucha gente pueda estar aislada en sus casas. Otros están haciendo teletrabajo, otros están cumpliendo su trabajo en los lugares donde laboraban, pero con restricciones múltiples. También dice el concepto que es una situación inesperada para la cual un individuo o un grupo no se hayan preparados. Es indiscutible, queridos hermanos, que ninguno puede decir que estuvo preparado para esta crisis, para estos tiempos. Ni siquiera los países del primer mundo pueden decir que estuvieron preparados y tenían todo listo para afrontar esta crisis. Definitivamente es parte de estos momentos la incertidumbre, la confusión y el caos reina en estos momentos. También dice que genera problemas para los que las respuestas habituales no son adecuadas. La respuesta de este mundo, las grandes alianzas, los derechos humanos, el poder económico, el poder militar con sus grandes portaaviones, con sus aviones supersónicos, la conquista del espacio sideral, el ciberespacio y todos los términos y todas las disciplinas que hoy mismo nosotros conocemos no han sido capaces absolutamente para parar definitivamente la crisis y el problema por el cual estamos viviendo. Y finalmente el término dice que requiere desarrollar nuevas formas de pensamiento y acción. Estas formas de pensamiento y acción van a ser desarrolladas en el nivel en el cual o hasta donde llegue esta crisis, porque definitivamente la necesidad que tiene el mundo en estos momentos es encontrar una solución lo más rápida posible, una solución que pueda paliar de alguna manera, ¿no es cierto?, la cantidad de afectados que están existiendo a lo largo y ancho del mundo y puedan hacer que la vida pueda llevarse con la normalidad que normalmente se la llevaba, redundando. Pero lo que dice en el concepto de crisis y que me pareció muy importante es, repito, requiere desarrollar nuevas formas de pensamiento y acción. Vamos a ver ya más adelante si es verdad que si todo va como está yendo en este momento, se van a poder desarrollar nuevas formas de pensamiento y acción. Pero el Señor me llevó a un versículo en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento
en Juan 15, 19a, que dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo. Entonces, claramente, el Señor habla ya lo primero que nosotros vamos a ver en este día, los primeros conceptos de que nosotros no pertenecemos a este mundo. Pero ¿cómo es eso? La palabra de Dios también aclara a través de Pablo en Efesios 2, 1, 3, y dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Una vez más se vuelve a repetir la palabra mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Qué interesante lo que acaba de decirnos en nuestra palabra. También el Señor me llevó a Juan 16:33 y dice, Jesucristo hablando: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, dice nuestro Señor Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora bien, el mundo, el Señor me llevó a pensar, ¿qué significa el mundo en realidad? Porque cuando normalmente nosotros hablamos del mundo, nos referimos a la tierra. La gente, cuando dice el mundo, se refiere definitivamente a lo que nosotros llamamos la tierra. Pero ¿realmente esto es así? La verdad la tiene la palabra de Dios. Como dice Jesús, nosotros no somos de este mundo. Esa es la verdad. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Ahora, ¿cuál es el problema si nosotros no pertenecemos a este mundo? El problema es que antes estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros no somos de este mundo, pero antes estábamos en la corriente de este mundo. Ahora, ¿cuáles son las características de esto que se llama el mundo? Las características son todas aquellas características que corresponden a ser hijos de la desobediencia, es decir, andábamos en desobediencia, y también muy interesante lo que dice, hijos de la ira. Cuando consulté el significado de la palabra ira, dice que viene del hebreo Shema, y Shema significa algunas cosas, que no son buenas, por supuesto, entre ellas furor, enojo, calor, cólera, tóxico, veneno, saña, indignación, iracundo. Es decir, si nosotros quisiéramos saber si todavía estamos en el mundo, viviendo en las corrientes del mundo, nosotros tendríamos que preguntarnos si alguno de estos síntomas todavía está presente en nuestras vidas. Muy interesante. Pero sigamos adelante. Ahora, ¿quién es el responsable del mundo? Dice que el mundo, como descripción ya, es un espíritu que opera sustentado en un sistema y cuyo nombre es el mundo. Pero también dice que ya Jesús lo enfrentó y lo venció. Es decir, el mundo es un espíritu al cual Jesucristo ya lo venció. ¿Y cuándo fue que venció Jesucristo al mundo? Fue cuando Él, por voluntad propia, decidió subirse a la cruz, morir y resucitar, y con ello obtener la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el Hades, dice la palabra de Dios. Si bien nuestra naturaleza era el pecado, Jesucristo recuperó el derecho que le dimos a ese espíritu para que more en nosotros. Es decir,
nosotros le dimos el derecho para que el Espíritu more en nosotros, esté presente en nosotros. Por eso actuábamos como hijos de desobediencia, por eso actuábamos como hijos de la ira, con todos los síntomas que ya mencionamos. El mundo al cual nos enfrentamos es un espíritu, ni es la tierra ni es la gente que vive en la tierra. Es decir, miren cómo se empieza a aclarar el concepto de lo que significa el mundo. No es la tierra como nosotros la conocemos, o como nosotros podemos confundir, o como mucha gente puede decir y ser igual tierra o mundo. No es tampoco la gente. Cuando nos referimos al mundo, no es al grupo de personas que viven en la tierra. Se refiere, lógicamente, a lo que ya indicamos, a ese espíritu que está sustentado en un sistema que se alimenta a través de ese sistema y cuyo nombre es el mundo. Entonces, si ya Jesucristo ganó el derecho al mundo de vivir en nosotros, ¿por qué nosotros seguimos luchando? Porque si Jesucristo cumplió con arrebatar el derecho que nosotros voluntariamente le habíamos dado a ese espíritu para que more en nosotros, definitivamente a nosotros nos corresponde la segunda parte de esta victoria. Jesucristo fue victorioso, fue perfecto y consumó absolutamente todo lo que vino a hacer cuando vino a esta tierra. Pero ahora nos toca la segunda parte, cumplirla a nosotros. Y ya vamos a ver cuál es esa segunda parte. Ahora, continuando hablando de este espíritu, el mundo también tiene instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones que dispone el mundo para sus hijos o para que los que viven en este espíritu? Primero, hacer la voluntad de la carne. Hacer la voluntad de la carne está en contraposición totalmente de hacer las cosas en el espíritu. Es decir, la gente que vive bajo el dominio de este espíritu lo hace viviendo bajo el predominio de la carne, de sus emociones y de las cosas y las necesidades que las da la carne para que sean cumplidas. Así también, otra de las instrucciones que da el mundo es hacer la voluntad de sus propios pensamientos. La gente vive bajo sus pensamientos, la gente vive bajo sus conveniencias, bajo sus propias necesidades, bajo su propia voluntad y hacen lo que creen que deben hacer. Y además, las instrucciones del mundo son seguir las instrucciones del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El que ya conocemos, el enemigo, Satanás. Entonces, el mundo es un espíritu que está en las personas, que está subyugando a las personas, que está esclavizando a las personas bajo el dominio y bajo las disposiciones de Satanás. Pero el Señor dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿No les parece que estas son instrucciones de Dios que nos da para poder enfrentar a este espíritu que es el espíritu del mundo? ¿Cuáles serían las instrucciones en este versículo? Primero, el Señor nos dice y acepta que seremos afligidos por este espíritu. Él mismo fue afligido cuando estuvo en la tierra. Él mismo fue tentado. Él mismo sufrió. Dice la palabra de Dios que es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él mismo puede decirnos con conocimiento de causa lo que se vive cuando este espíritu es confrontado y cuando este espíritu está presente. Pero también el Señor nos dice que debemos tener fe. ¿Fe en qué? ¿En nosotros mismos? ¿Fe en los científicos? ¿Fe en lo que la ciencia está buscando? ¿Fe en las vacunas? ¿Fe en las potencias mundiales? ¿Fe en los gobernantes? No, el Señor dice, tengan fe, y complementa, dice, porque yo vencí al mundo. Esta es una palabra clave. ¡Wow! ¡Qué revelación es esta! Dice, tengan confianza, tengan fe, porque yo vencí al mundo. Entonces, ¿qué me dice la palabra?
Si nosotros queremos confrontar y enfrentar al espíritu de este mundo, nosotros no podemos vencerlo por nuestra propia voluntad. Es mediante Jesucristo por el cual nosotros podemos vencer, porque Jesucristo ya obtuvo su victoria en el sacrificio de la cruz. ¿Qué revelación es esta? Nosotros no podemos luchar con este mundo. Nosotros no podemos sobrevivir en este mundo si no lo hacemos a través de que Jesucristo vive en nosotros y nosotros podamos tener el poder de Jesucristo para poder vencer a este mundo. No es un secreto para nadie, es por sentido común el entender que después que pase todo esto, la situación en el mundo no va a cambiar. La situación en la población y en las naciones no van a cambiar. Seguirán hablando del virus, a lo mejor crearán el Día Nacional del Virus, a lo mejor izarán, como acostumbran a izar a media asta sus banderas. Los países a lo mejor seguirán ganando muchos millones de dólares aquellos que en competencia fabricaron las vacunas y el tratamiento para este virus. Las películas serán creadas para rememorar lo que pasó en estos momentos, en esta crisis, y serán ganadoras de muchos premios y de muchos millones. Muchos a lo mejor considerarán al virus como un dios y lo idolatrarán y lo pedirán para adorarle. ¿Creen que ese es un pensamiento diferente, como el que hablábamos al inicio cuando hablábamos del concepto de la palabra crisis? ¿Ustedes piensan que va a haber una nueva manera de pensar por parte de la población, por parte de los países? ¿Ustedes creen que la injusticia va a desaparecer? ¿Ustedes creen que el mundo va a ser diferente? ¿Ustedes creen que la humanidad va a ser diferente después de esta dura crisis? Yo creo que no. Yo creo que van a continuar haciendo lo mismo. Yo creo que va a seguir la normalidad y buscarán desesperadamente volver al estado en el que se encontraban antes de esta crisis. ¿Por qué lo digo? Porque es sentido común, porque siempre lo ha hecho. Siempre lo han hecho. Así es como actúa este espíritu. Así es como este espíritu hace que actúen las personas. Ahora bien, para esto el Señor tiene unas instrucciones. Y lógicamente el Señor reconoce, como ya habíamos indicado, que sin embargo de que nosotros vamos a pasar esa aflicción, que confiemos, tengamos fe, porque Él ha vencido al mundo. Caminando en la investigación que pude haber realizado para preparar la palabra de Dios como mensaje para ustedes, también me encontré con una frase muy importante que me pareció muy oportuna para tocar el tema del que estamos hablando en este momento. Escuchando una prédica de Rabbi Zacarías, él decía que las personas no van a resistir algo que no tenga significado para ellas. Miren qué importante. Nadie puede resistir lo que no tiene significado para las personas. La pregunta aquí es, ¿cuánto nosotros podemos resistir en estos momentos de crisis? En estos momentos que son fuertes, en estos momentos que es innegable que han sido duros. Miren, hermanos, muchos han perdido seres queridos muy cercanos, muchos han perdido sus trabajos, muchos también han perdido sus fuentes de ingreso, y podemos enumerar la cantidad de problemas que se están presentando en estos momentos. Pero aquí el Señor me ha mandado a hablar y a decirles cuál es la verdad. Y cuando hablamos de significado, es importante ahondar en esta palabra, porque cuando consultamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, me da que el significado de la misma palabra tiene tres términos que me parecen muy al lugar. Primero, dice que es conocido. La pregunta aquí es, ¿estamos conscientes de lo que está pasando desde el punto de vista de Dios?
Es decir, nosotros tenemos el conocimiento cabal de lo que significa esta crisis, de lo que significa estos momentos o este tiempo. Segundo, el significado también dice que nosotros le damos a cosas que creemos que son importantes. La pregunta es, ¿nosotros creemos que esta crisis, este tiempo, es importante para nosotros? ¿Es importante para nuestros hijos? ¿Es importante para nuestros hogares? ¿Es importante para nuestra congregación? A lo mejor es importante para nuestra ciudad. ¿Es importante para nuestro país? ¿Es importante para todas las naciones? ¿Qué grado de importancia nosotros le damos a lo que está sucediendo? ¿O simplemente lo que estamos haciendo es sobreviviendo a la crisis? Y la tercera palabra de significado es que es reputado. ¿Cuál es la reputación que tiene el Señor, Dios, cuando nosotros vivimos este tipo de crisis? ¿Cuál es la reputación? ¿Cuál es el valor agregado que nos ha dado esas crisis, esos momentos difíciles, esos momentos de problemas? ¿Cuáles han sido los efectos en cada uno de nosotros? ¿Han servido para algo? ¿Han cambiado algo en nuestras vidas? ¿O simplemente una vez terminada la crisis, terminado el tiempo, terminado el momento, hemos continuado con nuestras vidas normales y simplemente no ha servido nada más que para afligirnos? Y esto me lleva también a deducir que el significado de la crisis no es tan importante como sí lo es el significado y el sentido que nosotros le demos al tiempo profético en el que estamos viviendo. Cuando hablamos de tiempos proféticos, hablábamos de los Moedim en prédicas pasadas, ¿se acuerdan? Los Moedim, entendiéndose como Moedim, al tiempo y lugar designados por Dios para encontrarse con su pueblo. Es decir, el Moedim o el tiempo profético tiene dos canales, tiene dos aristas, tiene dos variables. Una cosa el tiempo y otra cosa el lugar. En este sentido, se me venía a la memoria una serie de televisión que veíamos hace muchísimos años, que se llamaba El Túnel del Tiempo. En esa serie habían dos hombres que, guiados o utilizando un instrumento tipo brújula, tenían la capacidad de volver al pasado y de irse a épocas pasadas cada vez, y la misión que ellos tenían era solucionar problemas que habían sucedido en el pasado y que estaban repercutiendo negativamente a la época en la cual ellos vivían. Pero existía un límite, por cuanto no podían estar todo el tiempo que ellos quisieran en la época pasada. Había un inicio y había una finalización del periodo en el cual ellos podían estar en esa época. Y también, aparte del tiempo límite que tenían un lugar específico en el sitio donde ellos tenían que estar, el momento que tenían que ser transportados a la época verdadera. Si es que ellos no llegaban en el tiempo previsto y al lugar correcto, corrían el riesgo de estar perdidos durante toda su vida y por la eternidad en el espacio sideral. ¿A qué me lleva a pensar en lo que les estoy indicando, queridos hermanos? Si nosotros no podemos llegar en el tiempo perfecto y en el lugar correcto en estos momentos, en este tiempo profético, es posible que nos quedemos en donde estamos. Es posible que terminemos perdidos en algún lugar. ¿Para qué nos sirve a nosotros este tiempo profético? Si este tiempo profético ha sido un lugar designado por el Señor, para que nosotros podamos tener la atribución de tener un encuentro con el Señor, y para que mediante este encuentro nosotros podamos ser catapultados
a un nivel superior, tanto en unción como en revelación y en autoridad, como para poder cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, este tiempo profético es importante. Y si aplicamos las palabras en las cuales se deriva la palabra significado, ahora sí yo puedo considerar que para mí es importante el tiempo profético que estamos viviendo. La pregunta es, ¿nosotros podemos seguir iguales después de que todo esto pase? ¿Nosotros podemos continuar con nuestra vida normal que la que vivíamos antes de que empiece este periodo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos nosotros entender el significado correcto de lo que se está viviendo, de estos tiempos proféticos o de este tiempo profético? El Señor me llevaba a lo que sucedió cuando Él estuvo en esta tierra. Hay una crisis desde que inició la permanencia del Señor en esta tierra, la crisis de la cruz, si lo podemos titular de alguna manera. Desde el inicio, el Señor, desde el inicio de su ministerio, tuvo que ir al desierto y tuvo que ser tentado por Satanás durante algunas ocasiones. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Jesucristo no hubiese estado en el tiempo correcto o no hubiera entendido la ubicación correcta en la que Él tenía que estar para enfrentar estas amenazas? Hubiera sido una tragedia posiblemente, porque nuestra salvación no se hubiese logrado. No hubiésemos podido tener la dicha de tener a Jesucristo en nuestras vidas. Y lo que es peor, no hubiésemos podido tener vida eterna para nosotros, para estar con nuestro Dios por toda la eternidad. ¿Qué hubiese pasado también si Jesucristo, cuando estaba en oración en Getsemaní, hubiera declinado ante el peso de la opresión, ante el peso del dolor, de lo que significaba pensar que iba a morir en el sacrificio de la cruz, que iba a estar en el sacrificio de la cruz? ¿Qué hubiese pasado si Él no hubiese reaccionado cuando Él dijo: Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pues que sea? Pero Él complementó y no se quedó solamente en la crisis y en la circunstancia. Él completó cuando dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hubiese pasado si el Señor no hubiese valorado totalmente el significado del tiempo profético en el cual tuvo que Él estar en esta tierra? Hubiera sido catastrófico para nuestras vidas. Pero ustedes dirán: pero Él es Jesús, Él es Dios, pero también es hombre. Pero Él es Jesús y lo hizo todo perfecto, y Él consumó todo. Pero entonces vamos a ver a sus discípulos. Miren, es interesante ver cómo los discípulos asumieron la crisis. Cuando empezó la crisis fue cuando murió Jesucristo. Todo lo que ellos pensaron, todo lo que ellos creían de su Señor, se derrumbó en el sacrificio de la cruz de manera inicial. En ese momento, ellos asumieron de maneras diferentes la crisis. Uno lo traicionó, otro lo negó, otros escaparon y se escondieron. Juan, María y María Magdalena, acongojados, fueron los que le acompañaron en su camino hacia el Gólgota. Miren la diversa manera de haber asumido este momento, esta crisis. No es que ellos, después de haber vivido durante 3 años con su Señor, no es que ellos dijeron: no, todo está escrito y vamos a afrontarlo. No, ellos estaban asustados, estaban temerosos, estaban acongojados, estaban haciendo su propia voluntad, como Judas, que lo traicionó. Asumieron de diferente manera la crisis.
Es decir, en esta manera principal, en esta manera inicial de asumir la crisis, todo hacía parecer de que el plan del Señor se iba a echar por la borda. Iba a terminar en una verdadera catástrofe, en una verdadera tragedia, si es que nosotros nos enfocamos al inicio. Pero ¿cuándo fue que esto cambió? ¿Cuál fue el punto de quiebre de esta actitud que no era la correcta para enfrentar esta crisis? Cuando Jesucristo resucitó. La palabra de Dios dice claramente que las dos mujeres que fueron hacia la tumba llevando los perfumes, primeramente vieron la piedra corrida. La piedra había sido movida y luego no encontraron el cadáver en el lugar. Y cuando estaban más asustadas, los dos ángeles del Señor pudieron aclararles y decirles: ¿se acuerdan que Jesucristo les dijo que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar? O sea, lo que el Señor ya les había dicho, los ángeles les estaba haciendo reminiscencia. ¿Por qué el Señor Jesucristo, después de haber muerto, haber resucitado al tercer día, no ascendió inmediatamente? ¿Por qué tuvieron que pasar algo así como 40 días y un poco más, en los cuales dice la palabra de Dios que mucha gente lo vio, sus discípulos y muchísima gente lo vio? Y no solamente lo vio, tuvo la oportunidad de conversar con Él. Pero ¿cuál fue el propósito de este espacio de tiempo antes de la ascensión del Señor? Claramente, la palabra de Dios dice, cuando vemos, por ejemplo, a los hombres del camino hacia Emaús, les dijo Jesucristo: qué lentos sois para comprender y cuánto os cuesta creer lo dicho por los profetas. ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Es decir, ¿sí lo notan? ¿Sí ven ustedes desde el punto de quiebre del cual hablábamos? La resurrección del Señor Jesucristo empieza a cambiar toda la actitud de los discípulos frente a la crisis. Primeramente les empieza a hacer acuerdo de lo que Él les había dicho cuando Él hablaba con ellos. Luego les dice que son lentos para comprender, pero también les dice: ¿no se acuerdan que estaba escrito que el Mesías tenía que ser muerto para luego ser glorificado? Y dice la palabra de Dios también que empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras. ¿Qué es lo que veo yo aquí, hermanos? Los discípulos empezaron a oír nuevamente la voz de Jesucristo. Escucharon su voz, escucharon su palabra, empezaron a entender otra vez su palabra. Él les aclaró lo que ellos no habían entendido anteriormente. Y la crisis y el efecto que la crisis tuvo para ellos empezó a cambiar. En Lucas 24:45 dice: entonces abrió su mente para que comprendieran el sentido de las Escrituras. Cuando hablábamos del significado de la crisis, nosotros no podemos estar enfocados en entender por qué está sucediendo esta crisis, sino que cuando nosotros hablamos del significado de estos momentos, estamos hablando de un tiempo profético y estamos hablando que la manera que podemos hacerlo es yendo a consultar a las Escrituras, escuchando la voz del Señor, para que todo se nos aclare, para que podamos entender en el Espíritu el verdadero valor del tiempo profético en el cual nosotros estamos viviendo. No hay otra forma. Y luego viene en Hechos 1, 6, 8 la ascensión del Señor. Y dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y Él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea
y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si nosotros le preguntamos al Padre, ¿cuándo acabará esto? ¿Le estamos preguntando cuándo terminará todo esto? Miren lo que nos dice el Señor. El Señor no nos va a decir cuándo va a terminar esto, porque eso no es importante. Porque para Él es importante los frutos que va a proporcionar el tiempo profético en el cual nosotros estamos viviendo. Y miren lo que les dijo a los discípulos. No se preocupen si el reino va a ser o no va a ser devuelto a Israel. Ustedes no se preocupen. En ustedes no está el conocer eso, porque yo soy el Dios. En ustedes no está el conocer cuándo se va a terminar esta crisis, porque yo sé la voluntad de mi Padre y se va a cumplir en el día, la hora y la fecha en la que mi Padre lo ha establecido. Lo que dice es, ustedes estén listos, estén atentos, estén dándole el significado que corresponde para que el momento que este tiempo profético se una la palabra de Dios y el Espíritu Santo del mismo Dios, puedan ustedes ser catapultados hacia el nivel donde yo quiero que ustedes estén. Si se dan cuenta cómo el cambio de rumbo de lo que nosotros creíamos a lo que nosotros pensamos y lo que el pensamiento de Dios está diciendo para nosotros en este tiempo. Qué importancia es el saber que nosotros podemos estar confiados en que Dios sabe lo que hace y en que Dios tiene el control de todo lo que está pasando. En Hechos 1:12 dice, permanecieron ahí unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres. Es decir, el lugar fue el aposento alto, donde ellos se concentraron, donde ellos se unieron. Pero también dice que estaban unánimes, es decir, ya no estaban dispersos, no estaban los unos huyendo, los otros acongojados, los otros traicionándolo, no estaban en diferentes lugares, estaban unidos, no estaban dispersos, estaban más que unidos, estaban unánimes, es decir, estaban en el mismo pensamiento de que estaban por recibir algo grande, de que estaba por suceder algo tremendo, como era la venida del Espíritu Santo. Y dice en Hechos 2:1, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Todos juntos en un mismo lugar. Ya los discípulos habían pasado del temor, la confusión, el caos, habían pasado una transición para llegar al momento en el cual ya entendieron el significado, entendiendo el significado de la palabra, entendiendo la revelación de la palabra que Dios les hizo durante ese tiempo, durante esos 40 días y más. En esa condición, en esa situación, ellos pudieron ubicarse ya en el lugar y en el tiempo correcto para poder asistir a la cita que Dios había designado para su encuentro. ¡Qué interesante! Qué interesante es conocer que la crisis apenas es un instrumento que el Señor utiliza para que nosotros podamos acudir al tiempo profético en el cual el Señor quiere embarcarnos. En Colosenses 1:27 dice, a nosotros Dios nos quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Miren, ¿no les parece que esta es nuestra tierra prometida? Si Josué tuvo una tierra prometida en donde fluía leche y miel, ¿no les parece que para nosotros la tierra prometida después de todo este trayecto es Cristo en nosotros, esperanza de gloria? ¿No les parece que el Espíritu Santo en nosotros demostrará el poder de Jesucristo para poder vencer el espíritu de este mundo? Creo que si pensamos así, jamás podemos volver a ser iguales cuando todo esto termine, porque habremos entrado al tiempo profético que el Señor puso para nosotros, para sus hijos, para los que lo conocemos, para los que escuchamos su voz, para los que hemos leído su palabra, para los que hemos aceptado el sacrificio de la cruz,
para que podamos ser ascendidos a una nueva dimensión y podamos tener el poder que tuvieron sus discípulos en el aposento alto al recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el único capaz de enfrentar y de tener la victoria sobre el espíritu de este mundo. Hoy esperamos ese mismo poder creador, registrado en Génesis 1 al 4, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos y vacuidad, y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo, y el Espíritu de Dios incubaba sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena. Entonces Dios separó la luz de las tinieblas. Miren, hermanos, qué hermoso poder creador que acabamos de ver aquí. Dice que en el principio había caos y vacío en la tierra. ¿No es así como está en este momento la tierra? No hay caos por todo lado, no podemos ver que todo está vacío, que la humanidad tiene profundos vacíos, que hay tinieblas en todo lado. El pecado ha sido legalizado y todo lo que estamos conociendo a propósito en esta tierra no está con la voluntad de Dios. Pero también dice que el Espíritu de Dios incubaba sobre la superficie de las aguas. Qué hermoso, el Espíritu Santo incubando, el Espíritu de Dios incubando en nosotros ahora. Está incubando, está preparándose, está preparado ya para ser activado. Y miren lo que dice, esto es súper importante. Dice que Dios dijo, es decir, el que Dios haya pronunciado la palabra, su palabra, que luego como verbo hecho carne vino a esta tierra, el mismo Jesucristo pronunciando la palabra de Dios, hace que esa luz sea buena y aparezca la luz y separe la luz de las tinieblas. Qué hermoso poder, qué hermoso diseño. ¿No es el mismo diseño, hermanos, que cuando Jesucristo estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás, y él, haciendo la voluntad de su Padre, haciendo lo que Dios le había dicho, Dios el Padre le había dicho, pronunció la palabra de Dios para rebatir las intenciones de Satanás y obtuvo victoria? No es lo mismo y es el mismo poder creador que se produjo cuando los profetas, los discípulos de Dios, estuvieron al inicio en el caos cuando Jesucristo murió, pero cuando Jesucristo resucitó, pronunció sus palabras y le recordó el significado de esas palabras. No es el mismo, y ese significado de sus palabras les dio paz para luego estar en el aposento alto cumpliendo también la voluntad de Dios, estando juntos y unánimes, dice la palabra, y ya lo vimos, para que el Espíritu Santo que estaba incubando sea enviado y se pueda producir esa explosión de poder para poder conquistar el mundo y las naciones como ellos lo hicieron. Ese mismo poder está dispuesto para nosotros. Ahora nosotros estamos y debemos estar conociendo la palabra, esa palabra que tiene que ser revelada en nuestros corazones, en nuestro propio espíritu. Jesucristo en nosotros, esperanza de gloria. La gloria es la excelencia del Dios integrado totalmente en nosotros. Esa esperanza de gloria que hoy estamos teniendo nosotros, para que cuando se produzca esa explosión, cuando se produzca ese momento y ese tiempo profético, para cuando estemos justo en el lugar y en el tiempo exacto, se produzca esa explosión y seamos catapultados a un nuevo nivel de autoridad, a un nuevo nivel de unción, a un nuevo nivel de poder que haga que las tinieblas del espíritu de este mundo desaparezcan definitivamente de nuestras vidas y podamos ahí sí, con el poder de Dios integrado, con la excelencia de Dios, con la gloria de Dios, podamos salir y predicar el evangelio a toda criatura, a aquellos que están subyugados,
aquellos que están esclavizados todavía por el Espíritu. Ese es el significado de este tiempo profético. Gracias, Padre, te damos porque tú has preparado todo esto. Gracias, Padre, te damos porque tú has permitido que vivamos este tiempo especial, este tiempo profético, para que tus hijos, los que te conocemos, Padre, podamos ser empoderados con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios, Cristo en nosotros, que es la única forma que tenemos para poder vencer al mundo como tú lo hiciste en la cruz. En el nombre de Jesús y para tu gloria oramos. Amén y amén.